Bienvenidos a Más Matemática. Hoy vamos a estar trabajando las medidas de tendencia central. Cabe aclarar que hoy voy a estar trabajando con los datos puntuales, los datos individuales. Cuando trabajamos con intervalos de clase necesitamos ocupar otras fórmulas. ¿Qué sería una medida de tendencia central? Es un valor que busca resumir de alguna manera ese conjunto de datos. Está la media, que lo represento con una X con esa cejita arriba, la moda, que lo represento como MO, y la mediana, que lo represento como ME. Puede ser que ustedes tengan alguna otra manera de representar, pero el concepto en sí es el mismo. Yo voy a trabajar con este ejemplo, que es cantidad de hijos que tienen 20 personas de más de 30 años. Es decir que se buscó a 20 personas con más de 30 años y se les preguntó por la cantidad de hijos. Y estas fueron sus respuestas. Es decir que estos son los datos en bruto, así como fueron obtenidos. Y de este lado tengo armado ya una tabla donde fui organizando los datos. Voy a trabajar con ambas informaciones. Primero voy a calcular la media, o también conocida como promedio. Podemos calcular el promedio o media a partir de los datos en brutos o de la tabla de frecuencias. Tengo acá una tabla con las frecuencias absolutas. Si están trabajando con los datos en brutos, o pueden ser que los hayan ordenados, ¿cómo calculan la media o promedio? Simplemente suman todos los valores. En este caso, como yo no los tengo ordenados, no importa, el resultado me va a dar lo mismo. Sumo los valores así como están. Realicé la suma de todos estos valores y me dio 34. A mí me dio 34. Y esta suma debo dividir por la cantidad de datos con las que estoy trabajando. Como estoy trabajando con 20 valores, entonces divido por 20. 34 dividido 20 me va a dar 1,7. Ahora, ¿cómo calculo la media a partir de la tabla de frecuencias? Lo que voy a hacer es, como la tabla de frecuencias ya es una forma de ir organizando la información, esto me va a indicar que el valor 0 se repitió 4 veces, el valor 1 se repitió 6 veces, el valor 2 5 veces, el valor 3 3 veces, el 4 una vez y el 5 una vez. Por lo tanto, voy a hacer lo siguiente. Voy a ir multiplicando los valores por sus respectivas frecuencias, es decir, 0 por 4 más 1 por 6 más 2 por 5. Ya tengo completo acá donde fui escribiendo los valores por sus respectivas frecuencias y sumando esos términos. Y a esta sumatoria la voy a dividir por 20, que es el total de datos. Resuelvo toda esta operación. Ya resolví toda esta operación, que también me dio 34. Dividido 20 me tiene que dar el mismo valor, que es 1,7. 1,7 sería la media entonces de este conjunto de datos, que me tiene que dar exactamente lo mismo si lo calculo a partir de los datos en brutos o a partir de la tabla de frecuencias. ¿Qué representa ese valor? Fíjense en este caso, como yo estoy trabajando con cantidad de hijos, que es una variable discreta, no puedo decir que el promedio es 1,7 hijos. Entonces, en este caso voy a redondear a 2 hijos. Para decir, de este conjunto de datos, el promedio es de 2 hijos. ¿Qué lo escribí acá? El promedio es de 2 hijos. En este caso voy a considerar el contexto para redondear. Si no es necesario redondear, no lo hagan. Ahora, ¿cómo calculo la moda? Que es mi otra medida de tendencia central. La moda sería el valor que más se repite, si es que lo van a buscar en los datos en brutos, o sería el valor cuya frecuencia es la mayor. Si nos fijamos en la columna de las frecuencias absolutas, vamos a observar que la mayor frecuencia absoluta es de 6, que corresponde al valor 1. Por lo tanto, la moda va a ser 1. ¿Por qué? Porque 1 es el valor que más se repite. Ahora, si nos pusiéramos a buscar en los datos en brutos, también encontraríamos que 1 sería el valor que más se repite dentro de todos los valores que figuran ahí. Ya tengo entonces la moda. Agregamos ahora una conclusión y vamos a decir que
como la moda es 1, que la cantidad de hijos más frecuente es de un hijo. Pasamos ahora a la mediana, en donde para la mediana necesito hacer un análisis un poco más exhaustivo. Entonces borro esto y trabajamos completamente con la mediana. Para trabajar la mediana voy a tomar estos dos ejemplos. En el primer ejemplo tengo una cantidad par de datos y en el segundo ejemplo tengo una cantidad impar de datos. En ambos casos se tratan de calificaciones. Todo esto son calificaciones, entonces las variables son calificaciones. ¿Por qué es importante trabajar con una cantidad par y una cantidad impar? Porque no se halla de la misma manera la mediana para una cantidad par que una cantidad impar. Y voy a tomar el siguiente ejemplo. Fíjense en mi mano. Tengo 5 dedos, que es una cantidad impar de datos. De estos 5 dedos yo puedo encontrar un dedo central. Este dedo está ubicado justo en el centro porque me quedan 2 dedos para un lado y 2 dedos para el otro. Entonces, cuando trabajemos con una cantidad impar de datos, va a haber un único elemento que va a ser la mediana, que se ubique justo en el centro. Cuando trabajemos con una cantidad par, por ejemplo, 4 dedos, no voy a encontrar un único valor central. Fíjense que ahora voy a tener 2 valores centrales. Entonces, cuando trabaje con una cantidad par, por lo tanto, voy a tener 2 valores centrales. Y ahora vamos a pasar a ver cómo ubico esos valores o ese valor central. Vamos al primer ejemplo donde tengo 14 datos. Dijimos que son calificaciones. Entonces acá la variable son calificaciones. Y necesito trabajar con la columna de frecuencia acumulada. ¿Cómo trabajaba o cómo armaba la frecuencia acumulada? Iba acumulando las frecuencias absolutas. En la primera fila voy a tener la misma cantidad de frecuencia absoluta, que sería 3. Para la segunda fila voy a acumular estos dos valores, que serían 6. Para la tercera fila voy a tener que acumular los 3 valores, entonces sería 6 y 2 da 8. Ya tengo armada mi columna de frecuencias acumuladas. Fíjense que la última fila debe coincidir con el total de datos, que son 14. Entonces, como dije que se trata de un número par de datos, dijimos que cuando tenemos una cantidad par de datos van a haber 2 valores centrales. ¿Cómo ubico esos 2 valores centrales? Necesito encontrar en qué posición se encuentran. Para eso voy a tomar la siguiente fórmula, que es: esos 2 valores centrales van a ubicarse en la posición n sobre 2 y n sobre 2 más 1. ¿Qué es n? N sería el total de datos. Por lo tanto, voy a tener 14 sobre 2 y 14 sobre 2 más 1. 14 sobre 2 es 7, por lo tanto 7 más 1 sería 8. Esto me indica que los valores centrales van a estar en la posición 7 y en la posición 8. Esto solamente me indica la posición que toman los datos centrales. No quiere decir que la mediana sea 7 y 8, para nada. Hay que buscar qué dato está en la posición 7 y qué dato está en la posición 8. ¿Cómo lo busco desde la tabla? Para eso voy a ocupar la frecuencia acumulada y fijarme que hasta acá tengo solamente 3 datos, 3 posiciones. Hasta acá tengo 6 datos, 6 posiciones. Y hasta acá tengo 8 datos. La posición 7 va a estar acá y la posición 8. Quiere decir que tanto la posición 7 como la posición 8 corresponde al valor 6. ¿Cómo voy a calcular la mediana? La mediana va a ser entonces un promedio entre esos 2 valores centrales. Como esos 2 valores centrales son 6, el promedio entre 6 y 6 es 6, mediana es 6. Cuando esos 2 valores centrales son iguales, como en este caso, posición 7 y 8, las dos posiciones corresponden al valor 6, entonces la mediana es directamente 6. ¿Cómo paso a observar este valor ahora en este conjunto de datos? Voy a ubicar la posición 7 y posición 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya encontré los datos que ocupan la posición 7 y la posición 8. Como ambos datos son iguales, el promedio entre estos dos datos me va a dar 6. Por eso dije que la mediana es 6. Ahora, ¿qué pasa cuando esos dos valores centrales no son iguales? Por ejemplo, si a este conjunto de datos le agrego dos datos más, agregué estos dos datos, entonces ahora ya no tengo 14 datos, sino que tengo 16. ¿Qué va a cambiar en la tabla? Voy a cambiar acá, en vez de tener 1, voy a tener 3 10, y eso también me va a cambiar en la frecuencia acumulada. En vez de tener 14, voy a tener 16. Por lo tanto, como cambió mi cantidad de datos, entonces ahora voy a tener 16 sobre 2 y 16 sobre 2 más 1. Ahora mis dos datos centrales van a ocupar la posición 8 y la posición 9. Entonces, busco en mi frecuencia acumulada, voy a tener, hasta acá tengo 3 datos, hasta acá tengo 6 datos, hasta acá tengo 8 datos, que estaría ubicando el primer valor, el que se encuentra en la posición 8. Entonces es 6. Pero además debo encontrar el dato o el valor que ocupa la posición 9, que va a estar en esta otra fila. ¿Por qué? Porque hasta acá no tengo 9 datos, simplemente tengo 8, entonces la posición 9 va a tener que estar en esta fila. Me fijo, el dato de la posición 9 es el valor 7, entonces mis dos valores centrales no son iguales, ya que un valor es 6 y el otro valor es 7. ¿Cómo voy a calcular ahora la media? Va a tener que ser un promedio entre 6 y 7. El promedio entre 6 y 7 me va a dar 6,5. Ahora, ¿cómo interpreto esta información en el conjunto de datos? Ahora borro esto y debo localizar los valores que ocupen la posición 8 y 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya localicé a los valores que ocupan la posición 8 y 9. Efectivamente son 6 y 7. Por lo tanto voy a tener que sacar un promedio entre esos dos valores. ¿Cómo saco el promedio entre 6 y 7? Voy a tener que sumar estos valores y dividir por 2. El promedio entre 6 y 7 va a ser 6,5. Fíjense que queda la misma cantidad de datos por encima que por debajo. ¿Cómo interpreto esa información? Esto me dice que el 50% de los datos obtuvo una calificación de 6,5 o menos. Pasando a una cantidad impar de datos, cuando trabajo con una cantidad impar, tomo de nuevo el ejemplo de mi mano, voy a encontrar un único dato central, es decir, se va a simplificar un poco el cálculo. ¿Cómo ubico ese único dato central? Para ello lo que tengo que buscar es la posición en la que se encuentra ese dato. ¿Cómo encuentro esa posición? De la siguiente forma: n más 1 sobre 2. Este cálculo me va a dar la posición en la que se encuentra la mediana. N más 1, eso dividido por 2. Como ahora estoy trabajando con 13 datos, que es una cantidad impar, va a ser 13 más 1, eso dividido 2. 13 más 1 es 14, 14 dividido 2 da 7. Busco la posición 7 y ahí voy a encontrar a la mediana. Me fijo entonces en mi frecuencia acumulada. Hasta acá tengo 3 datos, hasta acá tengo 4 datos, hasta acá tengo 6 datos. Por lo tanto, la posición 7 va a tener que estar en esta fila. Una vez que haya identificado la fila en la que se encuentra mi mediana, me fijo a qué valor de la variable corresponde al valor 6. Entonces, mediana es 6. Busco ahora la posición en este conjunto de datos. La posición 7 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este es el valor central. ¿Por qué? Me deja la misma cantidad de datos por debajo que por encima. 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos por debajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos por encima. Y esa es la forma en la que pueden calcular las medidas de tendencia central
ya sea la media, la moda o la mediana.